Evolución de los lenguajes de programación. Vamos a comprender cómo fueron evolucionando los lenguajes de programación para entender cómo fue desarrollándose la lógica de programación. Por eso vamos a dedicar este video a ese análisis histórico de la evolución de los lenguajes. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Evolución de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son aplicaciones específicas diseñadas para crear otras aplicaciones o programas. Son programas para crear programas. Se basan en un sistema de instrucciones preestablecidas que indican al ordenador lo que debe realizar. Son códigos integrados compuestos por un vocabulario, con una sintaxis y una semántica que permite elaborar infinitas secuencias válidas de tareas e instrucciones. Los lenguajes de programación permiten crear programas específicos que ofrezcan solución a programas particulares. Para llevar a cabo cualquier tarea, el ordenador necesita tener información sobre la tarea y un método para ejecutarla. Los lenguajes de programación son un idioma artificial diseñado para expresar computacionalmente hablando, formas de cómputo, computaciones que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como las computadoras. Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión o como modo de comunicación humana. Están formados por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila y se mantiene el código fuente del programa informático, se le conoce o se le llama programación. Programación, entonces, se define como el proceso de creación de un programa de computadora mediante la aplicación de procedimientos lógicos a través de los siguientes pasos. El desarrollo lógico del programa para resolver el problema en particular. La escritura lógica del programa empleando un lenguaje de programación específico, codificación del programa. Embalaje o compilación del programa hasta convertirlo en lenguaje de máquina. Prueba y depuración del programa, desarrollo de la documentación. El programa es un conjunto de instrucciones convenientemente ordenadas que indican al ordenador qué procesos y tareas debe seguir. Cada una de las instrucciones tienen una función específica y está escrita en un lenguaje que el ordenador entiende. La historia de los lenguajes de programación. Los primeros lenguajes de alto nivel aparecieron en la década de los 50 y desde entonces han evolucionado de manera continua. En los 60 se estaban usando más de 500 lenguajes de proyectos de la defensa de los Estados Unidos. Entre 1955 y 1960, los lenguajes basados en cálculos numéricos fueron desarrollados. A principios de los 50 empezaron a aparecer notaciones simbólicas. Los lenguajes proyectados para compilar expresiones aritméticas sencillas en un lenguaje de máquina ejecutable. Grace Hopper encabezó un grupo en UNIVAC para desarrollar el lenguaje A0. John Backus desarrolló Speed Coding para la IBM 1701. Aparece el IPL, Information Processing Language, lenguaje de procesamiento de información,
como el primer lenguaje de inteligencia artificial, EIPL5. Se conoció en forma amplia, pero su uso estaba limitado por su diseño de bajo nivel. El lenguaje para sistemas es el ensamblador, que ha estado mucho tiempo como estándar en la rama, y también se desarrollaron el CPL y el BCPL. Entre 1955 y 1957, Backus encabezó un equipo para el desarrollo de Fortran, que era un lenguaje específico de ingeniería, o Formula Translator, traductor de fórmulas, enfocado a los cálculos numéricos, pero la meta era un lenguaje de programación en toda forma que incluyera estructuras de control condicionales y enunciados de entrada y salida. Su meta fue la eficiencia de la IBM 704. Fortran fue el éxito ya que cambió para siempre la programación. John McCarthy del MIT diseñó el lenguaje Lisp Processing, que es un procesamiento de listas para IBM 704. También entre 1955 y 1957 Grasshopper encabezó un grupo en Univac para desarrollar Flowmatic, con la finalidad de desarrollar aplicaciones de negocios usando una forma de texto parecido al inglés. INB del MIT desarrolló el Commit y el AT&T. Desarrolló Snowball, lenguajes donde se podía sustituir cadenas de símbolos por otras cadenas. Aparece entonces Prolog como un lenguaje para usos especiales cuya estructura básica y control y su estrategia de implementación se basaba en conceptos de lógica matemática. En 1958, y debido al éxito del Fortran, existió el temor de que IBM dominara la industria, por lo que la Sociedad Alemana de Matemáticas Aplicadas y la Asociación de Maquinarias de Cómputo de USA unieron esfuerzos y liderado por Naur, y desarrollaron un lenguaje llamado Algol 58. Se revisó y se hizo una corrección del mismo para 1960, publicado como Algol 60. El uso de la notación sintáctica, comparable con el concepto de lenguaje libre de contexto desarrollado por Chomsky, esto constituyó la introducción a la teoría formal de la gramática al mundo de los lenguajes de programación. También en 1958, Burroughs, vendedor de computadoras, que más tarde se fusionó con Sperry Univac para formar el Unisys, incluye la técnica del polaco Łukasiewicz de evaluación de expresiones matemáticas sin paréntesis en un proceso eficiente de evaluación con base a pilas. Esta técnica tuvo un importante efecto sobre la teoría de los compiladores a través del uso de técnicas de Łukasiewicz. Burroughs desarrolló el hardware de la computadora B5500 con base en la arquitectura de pila y pronto tuvo un compilador de Algol, mucho más rápido que cualquier compilador de Fortran. En 1959, y podemos darnos cuenta de que la carrera del desarrollo de la evolución de los lenguajes de programación fue muy vertiginosa, ya que año con año había varias versiones y varios cambios. Entonces, en 1959, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, USA,
patrocinó una reunión para el desarrollo del Common Business Language (CBL), lenguaje común para negocios, el cual habría de ser un lenguaje orientado a los negocios que usara el inglés tanto como fuera posible para su notación. En 1959, Wright desarrolló el Algol W como una extensión del Algol con mediano éxito. Wright desarrolla Pascal, el cual se convirtió en el lenguaje de la ciencia de las computaciones en los 70s. Aparece el Algol en el 68. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. En la década de los 60 aparecen las especificaciones de COBOL, Common Business Oriented Language, y se revisó en 1961 y 1962. Se estandarizó en 1968 y revisado nuevamente en 1974 y 78. Aparecen los tipos definidos por el usuario. Aparece el Simula 67, desarrollado por Nygaard y por Dahl de Noruega. Introdujo el concepto de clases en Algol. Strauss-Trup lo implementa en sus clases de C++ como una extensión de C en los 80s. En la década de los 70, IBM desarrolla el NPL, New Programming Language. Después cambia el nombre a MPPL, Multipurpose Programming Language, para finalmente quedar en PL, diagonal 1, y fusiona los atributos numéricos de Fortran con las características de programación de los negocios de COBOL, ¿sí? Y aparece el lenguaje C. Entonces, los precursores de C son el Fortran y el COBOL. Con el desarrollo del entorno competitivo en Unix, escrito principalmente en C, se ha demostrado la eficiencia del lenguaje de alto nivel en el entorno de los lenguajes para sistemas. En la actualidad, los lenguajes orientados a objetos, C#, Java, y lenguajes de 4GL, Oracle, ABAP, ABAP, Progress. La sintaxis de los lenguajes de programación. La sintaxis de un lenguaje de programación proporciona las reglas de cómo se escriben los enunciados, declaraciones y otras construcciones del lenguaje. La semántica de un lenguaje de programación es el significado que se da a las diversas construcciones sintácticas. Por ejemplo, en C, un vector se especificaría como int v10, un vector de 10 posiciones. La sintaxis de los lenguajes de programación. La definición de sintaxis es la disposición de palabras como elementos en una oración para mostrar su relación. Describe la serie de símbolos que constituyen programas válidos. La sintaxis suministra información significativa que se necesita para entender un programa y proporciona información imprescindible para la traducción del programa fuente en un programa objeto. El propósito primordial de la sintaxis es proveer una notación para la comunicación entre el programador y el procesador del lenguaje de programación. Elementos sintácticos del lenguaje. Conjunto de caracteres es lo primero que se define al proyectar la síntesis de un lenguaje. Identificadores, conjuntos de caracteres
pertenecientes al lenguaje que por lo regular inician con una letra y están compuestos por letras y dígitos. Los símbolos de los operadores, que son el más, el menos, el asterisco como por, la diagonal, etc. Las palabras clave y las palabras reservadas es un identificador que se usa como una parte fija de la sintaxis del enunciado. Ejemplo, read, de lectura, if, de pregunta. Elementos sintácticos del lenguaje también son palabras pregonadas, palabras opcionales que se insertan en los enunciados para mejorar la legibilidad. Comentarios importantes para su documentación, espacios en blanco, delimitadores y corchetes, formatos de campo libres y fijos, expresiones, enunciados. Las etapas de la traducción. El análisis del programa fuente. Tenemos un análisis léxico que nos permite agrupar la serie de caracteres del programa objeto en sus constituyentes elementales, identificadores, delimitadores, símbolos de operadores, números, palabras clave, palabras pregonadas, espacios en blanco, comentarios, etc. Las unidades básicas del programa que resultan del sistema léxico se llaman elementos o componentes léxicos. Además, identifica el tipo de cada elemento. El análisis sintáctico, parsing, se identifica en las estructuras de programas más grandes, enunciados, declaraciones, expresiones, etc., usando los elementos léxicos producidos por el analizador léxico. Primero, identifica una serie de elementos léxicos que forman una unidad sintáctica como una expresión enunciado, llamada de subprograma o de declaración. Con respecto a las etapas de traducción, también tenemos que el análisis del programa fuente, el análisis semántico, o sea, el significado del programa, es una fase modular de la traducción. Aquí se procesan las estructuras sintácticas reconocidas por el analizador sintáctico y la expresa y la estructura del código objeto ejecutable comienza a tomar forma. El análisis semántico es, por tanto, el puente entre la parte del análisis de la síntesis de traducción. Aquí también ocurre el mantenimiento de tablas de símbolos, la mayor parte de las detecciones de errores de expansión, de marcos y la ejecución de enunciados de tiempo de compilación. La parte del analizador semántico son mantenimiento de tablas, de símbolos, inserción de información implícita, detección de errores, procesamiento de macros y operaciones en tiempo de compilación. Los modelos formales de traducción. La parte de reconocimiento del sintáctico de la teoría de los compiladores son bastante normales y se basan en general en la teoría de los lenguajes independientes del contexto planteadas por Chomsky. Se conocen con el nombre de gramáticas de contexto libre de un método recursivo sencillo de especificación de reglas para gramaticales con las que se pueden generar cadenas de un lenguaje. Los modelos formales de traducción entonces tienen una definición formal de la sintaxis de un lenguaje de programación y se conocen ordinariamente como gramática, en analogía con la terminología común para los lenguajes naturales.
Una gramática se compone de un conjunto de reglas llamadas producciones que especifican las series de caracteres o elementos léxicos de forma que forman programas permisibles en el lenguaje que se está definiendo. Una gramática formal es simplemente una gramática que se especifica usando una notación definida de manera estricta. Las dos clases de gramática útiles en tecnología de compiladores incluye la gramática BNF o gramática libre de contexto y la gramática normal. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Clasificación de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación, por su complejidad, se pueden clasificar en lenguajes de alto o bajo nivel, lenguajes interpretados o compilados, lenguajes clásicos, visuales y de Internet, por el objetivo también para el que fueron creados y según el paradigma de programación también por el que fueron creados. Los lenguajes de alto y bajo nivel. El nivel de un lenguaje hace referencia a una proximidad al lenguaje natural, considerándose de más nivel cuando más cercano están a este y en menos nivel cuando más cercano están al lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina es un programa de programación que se entiende directamente con la computadora. Este lenguaje utiliza el alfabeto binario, es decir, el 0 y el 1, formando cadenas binarias con las que se elaboran las instrucciones que la CPU del ordenador procesan. Este lenguaje dejó de utilizarse por la complejidad y facilidad para cometer errores al usarlo. Comenzó a levantarse el nivel del lenguaje y se creó el lenguaje ensamblador. Son mucho más fáciles de usar que el lenguaje de máquina. Las instrucciones son conocidas como mnemónicos o como mnemotécnicos. También tiene inconvenientes, como por ejemplo que se necesitan muchas instrucciones para realizar tareas simples y exige grandes conocimientos de hardware. Por otro lado, los lenguajes de alto nivel. Estos lenguajes están diseñados para que los programadores escriban y entiendan instrucciones lo más parecidas al lenguaje humano, por lo que se requiere menos tiempo para aprenderlo. Son los más utilizados. Este lenguaje es pasado a código binario mediante un intérprete o un compilador. Los lenguajes interpretados o compilados. Los lenguajes de programación deben traducirse excepto el código de máquina para que sean interpretables o inteligibles por el ordenador. Esta traducción debe hacerse mediante, por un lado, los intérpretes que se encargan de realizar la traducción instrucción a instrucción a la vez que se ejecuta el programa. Son más lentos pero mejores cuando el proceso de ejecución, se realiza en repetidas ocasiones, por lo que son más adecuados para principiantes. Los lenguajes compilados, ¿sí?, traducen el programa entero y luego lo montan generando un programa ejecutable por sí solo. Una vez compilado el programa, el compilador no tiene por qué estar presente, pudiéndose transportar el programa ejecutable a cualquier ordenador sin necesidad de manejar el compilador. También están los lenguajes clásicos, visuales y de Internet.
Los lenguajes clásicos están basados en un lenguaje en el que se escribe el código necesario para realizar las operaciones que se requieren. Posteriormente será traducido o compilado, ¿sí? Generando un programa ejecutable. Los más conocidos son el BASIC, el Pascal, el C, el COBOL, el Clipper. Lenguajes clásicos visuales también. Estos lenguajes visuales son más avanzados y están basados en objetos. Cada entidad del programa, eventos, acciones, es un objeto sobre el que se definen operaciones. Estos permiten almacenar los objetos con todo su código en una serie de librerías. Son lenguajes muy intuitivos que sustituyen las líneas del código por directas representaciones gráficas. Por ejemplo, Visual Basic, Visual C#. También los lenguajes de Internet son lenguajes específicos diseñados para la creación de páginas web y realizar su programación a través de motores de búsqueda, seguridad, establecimiento de comunicaciones. Son la última generación de lenguajes. Existen distintos tipos dependiendo del grado de especialización. Por ejemplo, Java, HTML, que son lenguajes que permiten desarrollo de páginas web. Por el objetivo, cuando se clasifican los lenguajes por el objetivo, los programas pueden clasificarse por el objetivo para lo que fueron creados. Por ejemplo, BASIC, Pascal, aprendizaje de programación, esencialmente. C y C++ para programación de sistemas. COBOL, RPG, natural, gestión de empresas. Fortran para cálculo numérico, ingeniería. Clipper, Access, DBase, Delphi, SQL, basados esencialmente para el trabajo de bases de datos. Visual Basic, Visual C, programación en Windows. HTML, Java, Perl, Internet, páginas web. Lingo, programas multimedia. Prolog, Lisp, inteligencia artificial. Ahí podemos agregar, por ejemplo, Python, por ejemplo, el Visual C#, ¿sí? Los scripts de Java, JavaScripts, algunas formas de Java, y todos estos últimos que estoy mencionando son utilizados para videojuegos. Según el paradigma de programación, tenemos lenguajes imperativos que especifican un algoritmo, usan declaraciones, expresiones y sentencias. Los declarativos que especifican las propiedades que la salida debe conocer y no especifica cualquier detalle de implementación. Los lenguajes funcionales no permiten asignaciones de variables no locales. Así se hacen más fácil, por ejemplo, programas como funciones matemáticas. Los lenguajes lógicos permiten definir el problema que se quiere resolver, el objetivo y dejar los detalles de la solución al sistema. También los lenguajes orientados a objetos usan objetos y sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas de computadora. Está basado en varias técnicas, incluyendo herencia, modularidad, polimorfismo y encapsulamiento. Continuando con la evaluación de los lenguajes de programación, por su evolución, los lenguajes de programación se clasifican en lenguajes de primera generación o 1GL, lenguajes de segunda generación 2GL, lenguajes de tercera generación 3GL, lenguajes de cuarta generación 4GL y los lenguajes de quinta generación normalmente 5GL.
El lenguaje de primera generación se caracteriza por el uso del lenguaje máquina, puesto que el hardware se desarrollaba antes que el software. Estos lenguajes estaban adaptados a una máquina específica, no podíamos utilizarlos, esos programas, para otras máquinas que no fueran para la que fueron creados. Los lenguajes de segunda generación comenzaron ya, es el paso del lenguaje de máquina al lenguaje ensamblador o de bajo nivel. Esta etapa duró desde 1950 hasta 1955. Los lenguajes de tercera generación son lenguajes interpretados, son intérpretes, admiten instrucciones más completas y se crean lenguajes con sus correspondientes frases y palabras que expresaban de manera comprensible las acciones que se quería realizar sobre el ordenador. El primer lenguaje de programación de alto nivel se conoció como Fortran y fue un lenguaje específico para ingeniería. Los lenguajes de cuarta generación son los derivados de los anteriores e incluyen herramientas de más alto nivel. También están orientados hacia propósitos muy específicos y dependen de cada campo de aplicación. También aparecen los lenguajes de programación orientados a objetos. Los lenguajes de quinta generación son un problema de debate en la comunidad de la programación, porque algunos programadores no pueden estar de acuerdo que existan. Estos lenguajes de alto nivel usarían inteligencia artificial para crear software, haciéndolos sumamente difíciles de desarrollar. Los editores de texto para programación son tan importantes como un compilador, pues es el editor de programación actual. Incluyen funciones específicas dedicadas a la programación y como resultado más bien de sintaxis, resultado de sintaxis y autoidentación, o sea, distribuir en un margen izquierdo específico para cada línea de programación, entre otras. Los grandes editores de texto son el GNU, los Emacs, el Vim, el Zit, el Notepad. Los editores de texto para programación es un programa que permite entonces crear y modificar archivos digitales compuestos únicamente por texto sin formato, conocido comúnmente como archivos de texto o texto plano. El programa lee el archivo e interpreta los bytes leídos según el código de caracteres que usa el editor. Hoy en día es comúnmente de 7 a 8 bits, o sea, código ASCII, o UTF de 8 bits. Rara vez es del tipo EBCDIC. Por ejemplo, un editor ASCII de 8 bits que lee el número binario, cadenas de ceros y unos, se conoce como decimal en el 97 o como hexadecimal en el 61. En el archivo lo representaría en la pantalla por la figura A, por ejemplo, que el usuario reconoce como una letra, como la letra A, pero en realidad es una figura. Y ofrecerá al usuario las funciones necesarias para cambiar el número binario en el archivo. Los editores de texto son incluidos en el sistema operativo o en algún paquete de software instalado y se usa cuando se deba crear o modificar archivos de texto como archivos de configuración, scripts de código, fuentes de algún programa. El archivo creado por un editor de texto incluye, por convención de DOS y Microsoft, la extensión TXT,
aunque pueda ser cambiada a cualquier otra con posterioridad. Tanto Unix como Linux dan al usuario total libertad en la denominación de sus archivos. Con respecto también a los editores de texto, nos comenta que al trasladar archivos de texto de un sistema operativo a otro, se debe considerar que existe al menos dos convenciones diferentes para señalar el término de una línea. Unix y Linux usan solo el retorno del carro, en cambio Microsoft Windows usa al término de cada línea el retorno del carro y el salto de línea. El editor de texto debe ser considerado como una herramienta de trabajo del programador o administrador de la máquina, de la computadora. Como herramienta permite realizar ciertos trabajos, pero también requiere de aprendizaje para que el usuario conozca y obtenga destreza en su uso. La llamada curva de aprendizaje es una representación de la destreza adquirida a lo largo del tiempo de aprendizaje. Un editor puede ofrecer muchas funciones, pero si su curva de aprendizaje es muy larga, puede desanimar al aprendizaje y terminará. Pero si su curva de aprendizaje terminará siendo dejado de lado por ser tan largo esa curva de aprendizaje. Puede que un editor tenga una curva de aprendizaje muy empinada, muy difícil, muy costosa y corta, pero si no ofrece muchas funciones al usuario, será reemplazado por otros más productivos. Es decir, el elemento del editor más apropiado depende de varios factores, algunos de ellos muy subjetivos. Esta coyuntura de intereses ha dado lugar a largas discusiones sobre la respuesta a la pregunta: ¿cuál es el mejor editor de texto? Hoy en día muchos editores originalmente salidos de Unix o Linux han sido portados a otros sistemas operativos, lo que permite trabajar en otros sistemas sin tener que aprender el uso de otros editores. Entonces, los editores de texto para programación son un programa que permite crear y modificar archivos digitales compuestos únicamente por texto sin formato, conocido comúnmente como archivos de texto o texto plano. El programa lee el archivo e interpreta los bytes leídos. Algunos editores son sencillos, mientras que otros ofrecen una amplia gama de funciones. Los editores para profesionales, ¿sí?, deben ser capaces de leer archivos de gran extensión, mayor que la capacidad de la memoria RAM en la máquina, y también arrancar rápidamente, ya que el tiempo de espera disminuye la concentración y disminuye que de por sí la productividad se caiga también. Los editores del texto sirven para muchas cosas, pues facilitan el trabajo. Algunos editores de texto incluyen el uso de los lenguajes de programación para automatizar engorrosos o repetidos procedimientos a realizar en el trabajo. Por ejemplo, Emacs puede ser adaptado a las necesidades del usuario, incluso las combinaciones de teclas para ejecutar funciones pueden ser adaptadas y es programable en Lisp.
Muchos editores de texto incluyen colores de sintaxis y funciones que ofrecen al usuario completar una palabra indicada usando para ello la configuración. Algunas funciones especiales son que los editores diseñados para un lenguaje de programación determinado con coloreado de sintaxis, macros, compilación, comparación de palabras, etc. Los editores de regiones plegables, a estos no todo el texto, a veces no todo el texto es relevante para el usuario. Con este tipo de editores, ciertas regiones con texto irrelevante pueden ser desplegadas o escondidas, mostrando al usuario solo lo importante del texto que le interesa conocer para el desarrollo o la revisión de un programa. Un entorno de desarrollo integrado es un programa que incluye un editor y otras herramientas de trabajo como compiladores, extractores de diferencias entre dos textos, repositorios, etc., incluidos en un solo programa. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Un compilador entonces es un programa informático que traduce un programa escrito a un lenguaje de programación o a otro lenguaje de programación, generando un programa equivalente que la máquina será capaz de interpretar. Usualmente el segundo lenguaje es lenguaje de máquina, pero también puede ser un código internado o intermedio más bien, que se conoce como bitcode, o simplemente un texto. Este proceso de traducción se conoce como compilación y no solamente traduce, sino que incorpora todas las librerías necesarias para la ejecución de esas líneas de código. Un compilador entonces es un programa que permite traducir el código fuente de un programa de lenguaje de alto nivel a otro lenguaje de nivel inferior, típicamente el lenguaje de máquina. De esta manera, un programador puede diseñar un programa en un lenguaje mucho más cercano a como se piensa un ser humano, para luego compilarlo, o un programa más manejable por una computadora. Los compiladores son programas que traducen en un fichero de código fuente de cualquier lenguaje al lenguaje ensamblador y lo llaman cuando sea necesario, igual que al enlazador. Lo más importante son el GNU Compiler, colector, para C, G++, C++, G7, para Fortran 7 y Microsoft Visual, C++, entre muchos otros. Las partes de un compilador. Las partes de un compilador se estructuran como la construcción de un compilador involucra la división del proceso en una serie de fases arbitraria o que varía de hecho de un sistema a otro, dependiendo de los requerimientos y tipo del sistema y su clasificación, con su complejidad. Generalmente estas fases se agrupan en dos tareas: el análisis del programa fuente y la síntesis del programa objeto. El análisis se trata de la comprobación de la corrección del programa fuente e incluye las fases correspondientes al análisis léxico, que consiste en la descomposición de programas fuente en componentes léxicos. Al análisis sintáctico, agrupación de componentes léxicos en frases gramaticales.
y análisis semántico, comparación de la validez de estos. La semántica, entonces, de las sentencias aceptadas de la fase de análisis sintáctico, la semántica corresponde al significado de cada frase del programa. La síntesis, su objetivo es la generación de salidas expresadas en el lenguaje objeto y suele estar formado por una o varias combinaciones de las fases generación de código. Normalmente se trata de código intermedio o de código objeto y de optimización de códigos, en las que se busca obtener un código lo más eficientemente posible. Continuando con las partes del compilador, alternativamente las fases descritas para las tareas de análisis y síntesis se pueden agrupar en front-end y back-end. Front-end es la parte que analiza el código fuente, comprueba su validez, genera el árbol de decisión y rellena los valores de la tabla de símbolos. Esta parte suele ser independiente de la plataforma o sistema para el cual se vaya a compilar y está compuesta por las fases comprendidas entre el análisis léxico y la generación de código intermedio. Por otro lado, el back-end es la parte que genera el código de máquina específico de una plataforma a partir de los resultados de la fase de análisis realizada por el front-end. Esta división permite que el mismo back-end se utilice para generar el código máquina de varios lenguajes de programación distintos y que el mismo front-end que sirve para analizar el código fuente en el lenguaje de programación concreto sirva para generar código de máquina en varias plataformas distintas. Suele incluir la generación de optimización del código dependiente de la máquina. El código que genera el backend normalmente no se puede ejecutar directamente, sino que necesita ser enlazado por un programa enlazador llamado linker. Las partes de un compilador. Tenemos la sintaxis. Un programa en cualquier lenguaje se puede concebir como un string de cadenas, una cadena de cadenas de caracteres escogidos de algún conjunto o alfabeto de caracteres. Las reglas que determinan si un string es un programa válido o no constituyen la sintaxis del lenguaje de programación, y posteriormente se estudian ciertas notaciones denominadas expresiones regulares y gramáticas libres de contexto, muy usadas no solo para especificar la síntesis de los lenguajes de programación, sino también para contribuir en la construcción de sus compiladores. La semántica. La semántica son las reglas que determinan el significado de los programas y constituyen la semántica de los lenguajes de programación. Es más difícil de especificar que la sintaxis. Los siguientes son algunos de los enfoques para especificar a la semántica de los lenguajes. Entonces, la semántica puede ser interpretativa u operacional. Un lenguaje de máquina tiene su semántica definida por el computador. Un programa de lenguaje de máquina significa exactamente lo que el computador
hace cuando el programa corre o se ejecuta. Sin embargo, con un lenguaje de alto nivel no se puede dejar que el computador defina la semántica del lenguaje, puesto que no es posible correr programas y ver hasta que se tenga un compilador. No se puede tener un compilador y saber que es correcto hasta haber definido lo que los programas significan. Este enfoque interpretativo para definir la semántica de los lenguajes de programación consiste en postular una máquina abstracta y proveer reglas para la ejecución de los programas sobre esta máquina abstracta. Así, estas reglas definen el significado de los programas. Usualmente, la máquina abstracta se caracteriza por un estado consciente o consistente más bien en todos los objetos, datos, sus valores y los programas con sus contadores de programa, las reglas semánticas específicas como el estado es transformado por las diversas construcciones de los lenguajes de programación. La traducción, los traductores, la traducción de un lenguaje assembly, por ejemplo un lenguaje ensamblador o lenguaje de máquina, que es directa y comprensible, forma una especificación semántica muy usada para el lenguaje assembly. El compilador para un lenguaje de alto nivel sobre una máquina específica llega a ser de la definición semántica del lenguaje. La definición axiomática se puede definir como las reglas que relacionan los datos antes y después de la ejecución de cada programa. Estas reglas se pueden usar para proveer teoremas, aquellos de las acerca más bien de las relaciones que existen de entrada y salida en los programas. Este enfoque tiene la ventaja de que puede usarse para definir semántica para un aporte más que para todos los aspectos de un lenguaje. Con respecto a la definición extensible, en este enfoque se define ciertas operaciones primitivas y el significado del lenguaje en términos de estas primitivas. Ejemplo, el Lisp. La semántica matemática o denotacional. Los objetos matemáticos corresponden a programas que son definidos y reglas abstractas para traducir programas a estos objetos específicos o abstractos. El ensamblador. El ensamblador son aquellos programas que se encargan de estructurar el código en lenguaje ensamblador y traducirlo al lenguaje binario. Los archivos en lenguaje binario se enlazan posteriormente con un único fichero. El ejecutable, lo más importante, son tas, gas, más m. Estos enlazadores son los programas que enlazan varios ficheros, objetos de lenguaje binario para crear un único fichero y el ejecutable del programa. Es más importante el ID, o sea, el identificador, y también se llama una de las más usadas, precisamente. Los depuradores. Los depuradores o debuggers, ¿sí?, como su nombre lo indica, sirven para corregir los errores o fallas de la programación, los bugs. Se
se encargan de ejecutar paso a paso un programa, alertando sobre los errores presentados y los valores de las variables, entre otros. Son particularmente útiles cuando el programa parece estar bien, pero no se obtiene el resultado esperado. Se cuelga, da resultados erróneos, no avanza. El más importante es el GDB. Actualmente casi todas las IDEs, incluyendo uno, deberían de poder ser depurados y nos puede marcar los errores, pero aquí hay que hacer la aclaración de que los errores que puede revisar un sistema, por más inteligente que sea en la actualidad, son errores de sintaxis, son errores de escritura, pero no pueden corregir errores semánticos. Otras herramientas son tan importantes como las anteriores, pero también tienen su importancia los entornos integrados de desarrollo, IDEs o interfaz de desarrollo estructurada, juntan en un solo programa editor de fecha. Por tanto, vemos los IDEs nos permiten trabajar muchas formas de desarrollo visual, línea de comando, etc. Juntan editores de texto, compiladores, enlazadores, ensambladores, depuradores. Ejemplos de ellos son, por ejemplo, el DebCpp, Anjuta, el CodeBlocks, programas de indentación que sirven para aclarar el código escrito confusamente. El único que se conoce normalmente es el ident, que es el que utiliza el Visual Studio. De todas formas, un editor de texto medianamente decente suele incluir sus propias funciones de identado. Fortran. El lenguaje Fortran es uno de los lenguajes que forman el grupo de lenguajes de computadora imperativos, los cuales están fundamentados en la estructura de los lenguajes usados originalmente para escribir el problema, como también en el procedimiento empleado para resolverlo. Tiene por objeto descargar y programar la programación, ser el programador de las tareas, ¿sí? De reducir todo lo que todos los cálculos y toma de decisiones en los pasos elementales requeridos por el repertorio limitado de operaciones ofrecido. A nivel lenguaje de máquina, Fortran es acrónimo de Formula Translation, traducción de fórmulas, diseñado especialmente para la manipulación de fórmulas científicas y la aplicación de métodos numéricos a la solución de problemas. Pascal, un lenguaje icónico, histórico, es el lenguaje de programación de alto nivel de propósito general. Esto es, se puede utilizar para escribir programas para fines científicos y comerciales. Fue diseñado por el profesor Niklaus Wright en Zurich, Suiza. Al final de los años 1960 y principios de 1970 o de los 70s, Wright diseñó este lenguaje para que fuese un buen lenguaje de programación para personas comenzando a aprender a programar. Pascal tiene un número relativamente pequeño de conceptos para aprender a denominar y a dominar la forma de lo que son las estructuras de programación.
Su diseño facilita escribir programas usando un estilo que está generalmente aceptado como práctica estándar de programación buena. Otra de las metas del diseño de Wright era la implementación fácil. Prolog es un lenguaje de programación de computadoras que fue inventado alrededor de 1970 por Alain Kolmerauer y sus colegas en la Universidad de Marsella. Prolog está diseñado para manejar problemas lógicos, es decir, problemas donde se necesita tomar decisiones de una forma ordenada. Prolog intenta hacer que la computadora razone la forma de encontrar una solución. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystems, fundamentado en C++. El lenguaje Java se diseñó para ser pequeño, sencillo y portátil a través de plataformas y sistemas operativos, tanto a nivel código fuente como binario, lo que significa que los programas en Java pueden ejecutarse en cualquier computadora que tenga instalada una máquina virtual de Java. Es un lenguaje ideal para distribuir los programas ejecutables vía World Wide Web. Además de un lenguaje de programación de propósito general para desarrollar programas que sean fáciles de usar y portables en una gran variedad de plataformas. Aquí tenemos algunos ejemplos de código de Fortran. ¿Sí? La idea es conocer más o menos cómo se presentan. Este es un ejemplo de código en Pascal. Este es un ejemplo de código en Prolog. Aquí tenemos un ejemplo de código con Java. Los ejemplos de código en Visual C#. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.